Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Jinwoo estaba en casa con su familia, los cuatro acurrucados juntos en el sofá. Técnicamente había una misión importante en curso, pero nadie fue tan cruel como para decirle que volviera inmediatamente a la lucha después de despertarse hace menos de 24 horas. Al mismo tiempo, sin embargo, no podían posponer más el ataque contra las hormigas para esperar a que él estuviera listo. Todo el comercio naval había sido interrumpido y algunas islas más pequeñas, tanto coreanas como japonesas, ya habían sido diezmadas por enjambres de hormigas. Como una especie de acuerdo, hizo que una de sus invocaciones volara y entrara en la sombra de Baek para poder teletransportarse allí si era necesario. También tenía un audífono para mantenerse al tanto de todo lo que sucedía. El plan parecía sólido, una mejor oportunidad que cualquier cosa que hubieran hecho en el pasado, por lo que tenía grandes esperanzas. También lo habían dejado fuera de la misión porque su maná aún se estaba recuperando de haber sido sobreexigido a tales extremos y necesitaba reabastecer sus filas con nuevas invocaciones. Luchar contra hormigas de rango S solo lo retrasaría aún más, y con la pelea de Tomás Andreas echando, necesitaba recuperar su mejor forma lo más rápido posible. No sabía si barra cuándo Andrea aparecería, pero asumió que sería pronto ahora que había despejado una puerta de rango S. Todo esto quería decir que su mejor curso de acción sería quedarse en casa con las chicas y su pareja, bebiendo chocolate caliente mientras veían las noticias. Realmente no quería volver al campo tan pronto y esperaba que no necesitaran su ayuda con esto. Su vida no había sido más que ir de una pelea a otra mientras luchaba por sobrevivir durante meses, y ahora solo quería hacer casi cualquier otra cosa. Jinwoo miró a Jina y Sonji, quienes discutían algún drama de la escuela, y sonrió. Realmente había extrañado a sus chicas. Sabía que desde su perspectiva solo se había ido una semana, pero para él habían pasado meses desde que había visto a su familia. 6 meses desde que había podido abrazar a su hermana pequeña. 6 meses desde que había podido disfrutar de todos los otros rituales olvidables del día, desde ayudar a Sonji con su tarea hasta que Hina compartiera chismes sobre los chicos de su clase. Extrañaba todas las pequeñas cosas que hacían que su vida se sintiera normal, incluso si nunca parecían importantes en el momento. Pero tenía que estar listo para desplegarse por si acaso, así que estaba con la mayor parte de su equipo mientras veían a los cazadores coreanos y japoneses hacer el tercer, y con suerte final, intento en la isla de Jeju. Sonji lo miró mientras la televisión seguía con elogios a los cazadores involucrados mientras el equipo ingresaba a la isla en helicóptero y comenzaba la misión. Así que, no soy muy buena leyendo situaciones o siendo sutil, así que solo voy a preguntar. ¿Se nos permite preguntar sobre lo que pasó allí, o es algo de lo que no hablamos ya que fue traumático? Él se detuvo por un momento, haciendo contacto visual con Jin Choul, quien le dio un pequeño y vacilante asentimiento. Sí, pueden preguntar. Si es demasiado, simplemente no responderemos. Había más de unos pocos recuerdos que preferiría no compartir con sus chicas. Sí, eso es justo. Principalmente solo quiero saber quién es esa dama demonio. Probablemente se veía tan confundido con la pregunta como se sentía, ya que ella le dio un seguimiento. Ya sabes, la bonita de piel gris y cabello morado. Eso le sonaba a Esil. ¿Cómo la habrían conocido siquiera? Pensé que a todos los estaban reteniendo en alguna base militar hasta que el gobierno acordara dónde deberían quedarse. Jin Chul continuó desde allí, ya que se había despertado no mucho después de ser curado. Nuestros aliados demoníacos estaban razonablemente nerviosos por ti al estar fuera de combate, ya que eras tú quien garantizaba su seguridad. Dudaban mucho en ir a algún lugar mientras dejaban a su monarca con extraños, así que llegamos a un acuerdo. Los demonios se quedarían en un lugar más seguro y vigilado, pero Esil y Metus te visitarían en el hospital. Fueron esas dos específicamente ya que Sil ha estado liderando y representando los Imetus es la única además de ti que puede traducir del demoníaco al coreano. Sonji parecía haber captado solo una cosa de eso. ¿Así que su nombre es Sil? Jinwoo se cruzó de brazos y se giró para mirarla directamente. No, absolutamente no. Esto no va a ser un tema. Vaya, y yo que pensé que serías tolerante. Qué homofóbico. Primero, estoy en una relación gay.
Segundo, el problema aquí no es que sea una chica, el problema es que es una demonio de 60 años. Solo parece de tu edad porque envejecen más lento. Y finalmente, esta es una forma realmente extraña de salir del closet conmigo. Ella simplemente se encogió de hombros en respuesta. Parecía la opción más divertida, Hina también lo pensó. Odio tener que aclarar, pero estabas usando esto como una forma de decirme que eres lesbiana o estás realmente interesada en una princesa demonio. Hina básicamente chilló de emoción. Espera, ¿también es una princesa? ¿Eso significa que si Sonji se casa con ella, también se convierte en princesa? Él gimió en respuesta. Técnicamente sí, pero realmente me gustaría señalar que tiene más del triple de tu edad y podría romperte todos los huesos por accidente fácilmente. Sonji le dio una sonrisa y movió las cejas. Esas son todas buenas noticias para mí. Tráiganme a la hermosa princesa demonio que puede levantarme como si no pesara nada. Él dejó escapar un suspiro exasperado mientras Sonji y Hina comenzaban a cotorrear de un lado a otro, ignorando por completo a los adultos en la habitación. Oh. Miró a Sonji después de que ella exclamó y se puso de pie. Olvidé corregirte antes. No dejé de que me gustaran los chicos y todavía apoyo firmemente el objetivo de Hina de tener un sirviente sin camisa por la casa. Es solo que, ya sabes, las chicas son muy bonitas. Miró a los dos hombres homosexuales y a la mujer heterosexual y se dio cuenta, con horror simulado, de que nadie más en la habitación compartía su aprecio. Bueno, supongo que alguien en esta casa tiene que tener buen gusto. Luego fue derribada por un placaje barra abrazo de Hina que la trajo de vuelta al sofá. Y es por eso que vamos a conseguirte una cita con la princesa demonio. Pero primero vamos de compras. Tendremos que actualizar totalmente tu guardarropa si vas a convertirte en reina de los demonios. Ambos hombres se rieron y él sacudió la cabeza, hablando en tono de burla. ¿Qué hice para merecer hijos tan caóticos como ustedes dos? Se dio cuenta de su elección de palabras cuando las chicas se quedaron en completo silencio y lo miraron fijamente por unos momentos antes de que Sonji finalmente dijera algo. ¿Piensas en nosotros como tus hijos? ¿Cómo, me ves como tu hija? Él se rascó la nuca, tratando de decidir cómo responder. Yo, honestamente no sé cómo responder a eso. Lógicamente sé que no lo soy. Técnicamente eres una adulta y no mucho más joven que yo. Y Hina, siempre serás mi hermana pequeña y nunca intentaré reemplazar a papá, sé que no puedo. Pero, te he estado criando durante los últimos 4 años y es muy diferente a ser solo tu hermano mayor y es increíblemente confuso. Miró a Sonji de nuevo. Y en algún momento tú también caíste en esa categoría. No tengo idea de lo que eso significa, pero supongo que aquí estamos ahora. Al final de su divagación, se sentía como si se estuviera desmoronando. Jin-chul ayudó poniendo una mano en su hombro, centrándolo mientras Sonji respondía lentamente. Entiendo que es totalmente diferente para Hina. Pero para mí, cuando todos ustedes me agregaron a esta familia, fue como ganar una hermana y 2 papás y simplemente no pensé demasiado en eso. Es decir, esta familia es jodidamente rara, pero ha sido increíble ser parte de ella. Hina no se veía triste ni enojada, solo increíblemente abrumada. Se levantó y salió corriendo de la habitación. Estaba a punto de seguirla cuando su audífono emitió un pitido. Necesitamos que te teletransportes inmediatamente. Tenemos bajas y una amenaza de rango S adicional. Mierda, no había estado atento a la misión en absoluto con lo emocional que se había vuelto la conversación, por lo que realmente no estaba seguro de a qué se enfrentaba. Miró a Jin-chul con ojos desesperados. Por favor, ve a ver cómo está ella, me necesitan en la pelea. Entendido. Solo asegúrate de volver sano y salvo. Él asintió y usó su telequinesis para atraer su equipo, sus túnicas y máscaras se colocaron sobre él y su bastón aterrizó en su mano expectante. Respiró profundamente para recomponerse antes de cambiarse con el grifo en la sombra de Baek. Baek no estaba seguro de cuánto tiempo más podrían sobrevivir así. Habían logrado matar a la reina sin mayores problemas, pero el rey no se tomó muy bien lo que habían hecho. Su sanador, Byung-yu, estaba muerto con la cabeza comida. Su mejor luchador a distancia, Tae-gyu, había sido destripado y dejado eviscerado en el suelo. Y ahora Cha-in había recibido un corte mortal en el cuerpo y se desangraría pronto si no se hacía nada. El único punto positivo era que habían tenido éxito. La reina estaba muerta y no podría seguir creando más de estas abominaciones. Podrían reducirlas y eliminarlas para siempre ahora. Bueno, su equipo no sería parte de eso, podía adivinar que probablemente moriría en los próximos minutos. Sin embargo, todavía tenía esperanza.
El camarógrafo que se acobardaba en la esquina había enviado la señal de refuerzos. Estaba bastante seguro de que el equipo japonés había sido asesinado por este monstruo primero, ya que las comunicaciones se habían silenciado. Así que todo lo que les quedaba era Jinwoo. Se sentía mal por llamar al hombre de un desastre de rango S a otro, pero preferiría ser un idiota que ser salpicado en la pared por una hormiga gigante. La hormiga una vez más gritó su pregunta, la malicia y la rabia emanando de la criatura. Su sed de sangre era tan poderosa que se sentía como algo tangible mientras luchaban en las cuevas llenas de huevos rotos y una reina muerta. Todos ustedes son demasiado débiles. ¿Dónde está su rey? Bueno, eso era ciertamente nuevo, no sabía cómo sabía coreano, pero definitivamente no tenía tiempo para averiguarlo. Estaba a punto de pasar sus garras por el masivo Dongwook cuando saltó hacia atrás y adoptó una postura defensiva por primera vez. Él sonrió, sabiendo muy bien lo que significaba si algo tan fuerte como este monstruo estaba asustado. Baek ni siquiera tuvo que mirar para saber que su salvador había llegado, la sensación de poder puro que irradiaba de él no era algo que pudieras olvidar fácilmente. ¿Eres el rey de los humanos? Baek se alejó de la pelea y se centró en curar a los cazadores sobrevivientes para que, con suerte, siguieran así. No podía hacer nada más por la pelea. Conocía su propia fuerza y sabía cuándo era superado gravemente. Lo mejor que podía hacer era evacuar a cualquiera que estuviera demasiado herido para correr. No. Soy algo mucho peor que eso. Salió completamente de las sombras, su voz estaba distorsionada y parecía sacudir el suelo donde estaban, mientras el cráneo de caballo estallaba en llamas negras. Soy un monarca. El rey hormiga se lanzó hacia adelante contra este nuevo oponente solo para ser detenido en seco por un demonio enorme hecho de sombras con llamas blancas envolviendo su cabeza. Pero si un rey es lo que quieres, veamos cómo te comparas con el rey de los demonios. El suelo tembló mientras los dos monstruos luchaban en nombre de sus creadores. El rey que vivía luchaba por su reina muerta mientras el rey que había muerto luchaba por el monarca viviente que había atado su alma. El rey hormiga era más rápido de lo que la mayoría de los ojos podían seguir, pero Baran era un berserker que podía absorber todo el daño que el insecto infligía. La tierra caía con cada golpe, Jinwoo vio un túnel cercano colapsar cuando el rey demonio estrelló a su oponente contra la pared, solo para ser cortado en el pecho. Él impulsó mentalmente a Baran a llevar la pelea a la superficie y le suministró refuerzos para ayudar con esa tarea. Envió todo lo que era lo suficientemente pequeño como para maniobrar a través de los túneles. No atacaron al rey directamente, sino que trabajaron para bloquear cualquier otro camino mientras luchaban a través de los enjambres de hormigas. El rey hormiga no era tonto, podía darse cuenta de que estaba siendo acorralado lejos de su verdadero enemigo, los humanos y el invocador que venía de las sombras. Pero solo podía hacer hasta cierto punto. Las tácticas de golpear y huir eran su mejor opción, la velocidad era su principal ventaja, por lo que permanecer a corta distancia el tiempo suficiente para empujar al intruso de vuelta a los túneles era una estrategia peligrosa. También se beneficiaría de estar en la superficie debido a sus habilidades de vuelo, pero ciertamente no le gustaba que estaba haciendo lo que el enemigo claramente quería que hiciera. Mientras los insectos y los no muertos luchaban, Jinwoo se centró en los cazadores. Dos estaban muertos, Lim Tae-gyu y Min Byung-gyu, y había una herida crítica, Cha-in. Su mente estaba dividida entre vigilar a los cazadores y la batalla que tenía lugar en la montaña sobre ellos. Se habían estado concentrando en preparar a Cha-in para el transporte cuando vio al rey hormiga lanzar a Baran contra la montaña con la fuerza suficiente para hacer un cráter en el suelo debajo de él. Esa fue toda la advertencia que recibió para extender su brazo y jalar telequinéticamente a Choi Hon-in de donde estaba haciendo guardia. Fue justo a tiempo, ya que cientos de toneladas de roca colapsaron donde había estado parado. Necesitaban salir de los túneles lo antes posible, pero también sabía que no dejarían a sus heridos atrás. Volvió a mirar los cadáveres y decidió que hacer uso de las habilidades del hombre era su mejor opción. Arise. Los cazadores de rango S no lucharon contra él, simplemente se levantaron a la llamada y se pararon junto a sus cuerpos. Con una orden silenciosa, una de las sombras recién creadas extendió sus manos sobre Cha-in. Mientras su carne se unía de nuevo, Jinwoo envió un topo demoníaco masivo hacia adelante para que comenzara a acabarles una salida. Salgamos de aquí antes de que todo esto colapse. Manténganse cerca a menos que busquen convertirse en un panqueque. Tomó unos minutos estresantes, pero finalmente salieron del sobredimensionado hormiguero que se había convertido en una montaña improvisada.
Los Rango S observaron cómo hordas de sombras no muertas luchaban con los enjambres de hormigas por toda la isla. No había tantos no muertos, pero todos eran de rango A superior o S inferior, mientras que las hormigas eran aproximadamente el equivalente a un cazador de rango B. Explosiones de relámpagos, fuego y fuerza cinética sacudieron la isla, llegando finalmente a su fin cuando vieron un ciclón de fuego blanco en la distancia. Con unos pocos saltos poderosos, Baran aterrizó frente a ellos y se arrodilló ante Jinwoo y presentó el cadáver del rey hormiga. Buen trabajo. Definitivamente era más fuerte de lo que cualquiera esperaba encontrar aquí. Veamos si no podemos traerlo a nuestro lado. Tomó los 3 intentos y una cantidad razonable de gritos a un insecto muerto, pero finalmente se doblegó a la voluntad de Jinwoo y se levantó como un soldado de sombra. Miró de arriba abajo al no muerto morador del caos. Creo que te llamaré Beru. Tendría que ser un poco cuidadoso con sus reservas de maná, ya que se estaba quedando un poco bajo después de crear 3 invocaciones de rango S seguidas. No estaba en la zona de peligro de ninguna manera, pero estaba razonablemente nervioso por todo el asunto dada su muy reciente experiencia con la sobrecarga de su magia. Consideró que sus sombras continuaran la lucha contra las hormigas restantes en la isla, pero decidió que sería mejor dejar eso para otro día. En el camino de regreso al punto de encuentro, se encontraron con los cadáveres de Goto y algunos otros rango S japoneses de los que no recordaba los nombres. Teniendo en cuenta sus reservas de maná, decidió convocar solo a uno de los 3, ya que eso por sí solo debería estar bien al haber terminado la lucha. Con una palabra rápida y miradas ligeramente mareadas de los demás al verlo cosechar almas casualmente, sacó el alma del espadachín de su cadáver y creó un nuevo soldado de sombra. Causó una inmersión suficiente en su magia como para que sintiera una pequeña urgencia por regresar a la base. Afortunadamente, un sonido sordo llegó de la distancia, volviéndose lentamente más fuerte hasta que las hélices del avión que los trajo a la isla fueron como un trueno continuo. Las palas giratorias rotaron para apuntar directamente hacia arriba, permitiendo que el vehículo grande descendiera directamente hacia abajo como un helicóptero. La gran puerta de la bahía se abrió en la parte trasera, dejando entrar a los rango S, mientras llevaban los cuerpos de sus aliados caídos. Fueron seguidos por un reportero de rango A muy conmocionado, pero impresionantemente aún vivo, que había logrado sobrevivir a los horrores de la isla de Jeju mientras grababa todo el tiempo. Tomaría tiempo que hasta la última hormiga fuera eliminada y cazada, pero la amenaza finalmente había sido tratada después de muchos años y muertes. Jinwoo simplemente se recostó en el avión y cerró los ojos mientras la transmisión en vivo terminaba. Con la grabación detenida y un cierto nivel de privacidad restaurado, Baek se volvió hacia su amigo con una mirada sombría y angustiada. Jinwoo, libera a nuestros amigos, ¿quieres? O al menos solo a Min. Era un buen amigo mío y odiaba pelear, deja ir su alma y déjalo descansar. Quería decir que sí, que por supuesto dejaría descansar al cazador cansado después de ser arrastrado de vuelta a una pelea que había tratado de dejar. Deseaba desesperadamente asegurarle a Baek que nunca usaría a sus aliados y amigos como soldados no muertos que eran, literalmente, una sombra de quienes fueron. Sin embargo, no podía. Porque no importa cuánto quisiera hacer lo correcto, ser capaz de sobrevivir y ganar esta horrible guerra era más importante. Ser amable no importa cuando el hombre que amas se está desangrando frente a ti. Pensó en todos los momentos cercanos que habían tenido en la torre, y supo que no habrían estado tan cerca si hubiera tenido incluso una invocación que pudiera curar, especialmente una de rango S, y sabía que su yo futuro nunca lo perdonaría si tuviera que enterrar a alguien que amaba porque quería ser amable. Lo siento. De verdad lo siento. Haré lo que pueda para no usarlo como luchador, pero necesito un sanador incluso más de lo que ya necesito luchadores fuertes. No puedes simplemente condenar a una persona a la servidumbre de esa manera. Sé que odiaría una vida de solo ir de una batalla a la siguiente. Es inhumano. Claro que lo es. ¿Qué demonios se supone que debo hacer en su lugar? Esto es todo lo que puedo hacer. No puedo disparar fuego o convertirme en un tigre gigante. Mi poder siempre ha sido inhumano. Tomo las almas de los seres vivos y les quito su fuerza de voluntad antes de hacer que luchen por mí, generalmente contra sus aliados. Demonios, he puesto a pelear a miembros de la misma familia. Pero si esclavizar mágicamente a los inocentes, tanto moradores como humanos, es lo que mantiene a mi familia a salvo, entonces eso es lo que haré. Baek tardó unos minutos en procesarlo todo, mirando el suelo del avión que retumbaba. Finalmente volvió a mirar a Jinwoo con desesperación en sus ojos. ¿Y no puedes hacer una excepción? Sabes que no puedo.
Esta guerra solo va a empeorar y necesito todas las ventajas que pueda conseguir. El resto del vuelo transcurrió en silencio. Consideró teletransportarse de regreso a casa, pero quería quedarse con el equipo en caso de que algo saliera mal. Más allá de eso, se sintió mal desaparecer después de decir algo hiriente, como si estuviera huyendo de ello. Así que se sentó en silencio hasta que regresaron a la Asociación de Cazadores, el avión descendiendo de nuevo en un helipuerto. Mientras aterrizaban y la puerta de la bahía se abría, fueron recibidos por vítores de los diversos miembros de la asociación. Antes de que pudiera seguir a los demás al salir del avión, sintió una mano en su brazo. Con una rápida mirada, vio a Chae-in mirándolo. Aprecio lo que hiciste. Estaría muerta de otra manera, y estoy segura de que cualquier otra persona que su espíritu salve también lo apreciará. Eres un buen hombre, Jinwoo, eres el único cazador cuyo olor puedo soportar. Estaba desconcertado por lo último y tardó un segundo en salir del shock. Fue agradable que le dieran las gracias mientras los otros cazadores parecían indecisos o abiertamente molestos con lo que había hecho. Realmente no estaba seguro de qué pensar de que ella elogiara su olor. Le hizo pensar en cómo ella siempre tenía un pañuelo sostenido en la nariz. Había pensado que eran alergias o algo así, pero tal vez realmente era ella sintiéndose disgustada por el olor de sus compañeros de trabajo. Al salir, vio al presidente Gunee de pie a un lado con Metus a su lado. Metus había estado trabajando con la Asociación de Cazadores desde que regresaron a la Tierra, principalmente compartiendo información y traduciendo para cualquier otro morador que tuviera algo que decir. Esil pasaba de vez en cuando, pero no estaba allí en ese momento. Se acercó, un poco preocupado por sus expresiones dada su victoria. ¿Todo bien, presidente? No, me temo que no lo está. Sé que preferirías descansar mucho, pero parece que otra pelea está en camino. Normalmente tendríamos un mejor aviso, pero con la incursión en la isla de Jeju, la información tardó más de lo que debería en llegarme. Respiró profundamente. Nos acaban de notificar hace unos minutos que André está en camino y estará aquí en aproximadamente 2 horas. Oh. Mierda. Exactamente. Sé que tus fuerzas todavía están algo agotadas por tu lucha en la Puerta Roja, así que Metus te ayudará a recuperar tu maná más rápido, de esa manera podrás estar a plena fuerza cuando llegue. Él asintió, familiarizado con su técnica de transferencia de maná. Era agotador para ella, pero definitivamente era necesario en este caso. Ella colocó una mano esquelética en su cabeza, dejando que su magia fluyera a través de él. Eso lo llevó a casi llenarse, con Metus sentada en un banco que era demasiado pequeño para ella. Luego metió la mano en sus túnicas, sacando un puñado de frascos de líquido azul. Estos también repondrán tus reservas. Querrás agregar tantas invocaciones como puedas y luego beber esto. La alquimista real hizo esto, sabiendo que necesitarías toda la ayuda que pudieras conseguir. Creo que la conociste antes en la torre. Ella ayudó a cuidar tus heridas en el piso 90. Es difícil para ella conseguir los ingredientes necesarios aquí, así que dudo que pueda hacer tantos pronto. Jinwoo recordó a la sanadora amable, pero sería que le había suministrado varias pociones y bálsamos. Había una parte de él que quería guardar las escasas pociones, pero ¿cuál sería el punto de guardarlas si moría en la próxima batalla? Mientras los demás en la asociación celebraban su victoria o lamentaban a sus amigos perdidos, él no tenía tiempo para ninguna de las dos cosas y voló en una de sus invocaciones al centro de procesamiento de la asociación que estaba manejando los cuerpos de la Puerta Roja. Era un buen lugar para llenar sus filas con no muertos fuertes, pero también estaba allí por uno en particular al que le había echado el ojo. Después de unos pocos intentos, consiguió lo que había ido a buscar. Con un movimiento de su mano, despidió a su montura. El gran murciélago que había estado usando era bueno para la movilidad, pero simplemente no podía mantenerse al día en términos de fuerza y velocidad. Pensó mucho en a dónde debería ir después. Preferiría conseguir a cualquier otro rango S antes de la pelea, además de que quería encontrar un lugar que estuviera lejos de los civiles. Con solo una opción real, tomó los cielos una vez más. Internet pronto se inundaría de fotos de un Wyvern masivo volando sobre Corea del Sur y regresando hacia la isla de Jeju. Hizo un círculo rápido alrededor de la isla, agarrando las almas de los otros rango S japoneses, solo uno escapó de su agarre, antes de aterrizar en un afloramiento rocoso. Jinwoo metió la mano en su bolsillo y sacó el teléfono que zumbaba incesantemente. Sabía que era más amable responder las llamadas de Jin Choul, pero simplemente no podía hacerlo. Se sentiría demasiado como una despedida, como sus últimas palabras, y no estaba seguro de poder colgar si contestaba.
En su lugar, envió un mensaje de texto rápido antes de guardarlo en su sombra. Te amo. Volveré a casa pronto. Bebió las pociones que le habían dado, volviendo a su máximo y haciendo que su ejército de 200 soldados no muertos leales estuviera listo mientras esperaba la pelea que decidiría quién era el cazador más fuerte del mundo. Jinuo estaba listo, manteniendo su ojo en el cielo. A medida que pasaban los minutos, mantuvo la guardia alta, sabiendo que la pelea de su vida se acercaba rápidamente. En media hora, vio un jet más pequeño cruzar el cielo. El avión en sí no era tan llamativo, pero incluso desde kilómetros de distancia podía sentir las olas de maná, dejando muy claro quién era el pasajero. Después de unos momentos más, pudo sentir la fuente de la energía mágica acercándose rápidamente. No tardó mucho en que el hombre golpeara el suelo como un meteoro humano, convirtiendo el área rocosa a unos 100 metros de distancia en un pequeño cráter. Saliendo del nuevo agujero en el suelo, en toda su gloria, estaba Thomas André, vestido con pantalones cortos caqui y una camisa hawaiana desabotonada que mostraba sus tatuajes. Buen lugar que elegiste. Tienes más agallas de lo que esperaba. Seré honesto, pensé que ibas a correr y esconderte o tratar de convencer a alguien para que te dejara salir de esto. Así que tienes mi respeto por enfrentarme de frente como un hombre. Había algo innegablemente intimidante en lo casual que era sobre todo esto. El hombre no trajo armadura ni armas, no adoptó una postura defensiva ni siquiera parpadeó ante la vista del ejército no muerto ante él. Sus manos todavía estaban en sus bolsillos y su postura era relajada. Este era un hombre sin duda de que ganaría. Seamos claros. No me importa si me respetas o no. Pero ambos sabemos que habría sido tras mi familia si hubiera intentado posponer esto. El gigante de un hombre se encogió de hombros antes de rodar el cuello y hacer crujir los nudillos. Sí, probablemente. Bueno, no hay tiempo como el presente. Intenta que esto sea interesante para mí, por eso te dejé vivir tanto, ¿recuerdas? No es que te importe demasiado, estarás muerto de cualquier manera. Jinuo murmuró por lo bajo. Ya veremos. Y con eso hubo una explosión de movimiento, y también algunas explosiones regulares mientras Jinuo hacía que todos sus atacantes a distancia dispararan simultáneamente. Flechas, lanzas e innumerables hechizos diferentes se estrellaron contra el cazador que no había hecho ningún movimiento para esquivar. Justo antes de golpear su objetivo, casi todos los proyectiles se curvaron hacia abajo y golpearon el suelo en su lugar. Tratando de averiguar qué estaba pasando y qué defensas estaba usando, Jinuo tomó mentalmente uno de sus cuchillos de obsidiana y lo disparó hacia Thomas. Sintió como la hoja giratoria era arrastrada lejos de su objetivo. Requirió bastante fuerza para que se mantuviera incluso vagamente en el blanco, golpeando su pierna en lugar de su cuello. El rasguño menor que recibió el hombre fue un testimonio de su fuerza como tanque, ya que había usado suficiente fuerza como para que la hoja hubiera cortado a la mayoría de los cazadores por la mitad. Había investigado sobre el hombre, por supuesto, pero pocos lo habían visto luchar incluso de forma algo seria, por lo que en realidad no estaba seguro de qué tipo de magia o habilidad usaba. Como no era un lanzador, pensó que era algún tipo de habilidad de desviación dominada, pero eso no parecía del todo correcto. ¿Qué habilidad estaba usando para desviar sus ataques? Como si respondiera a la pregunta tácita, escuchó un susurro en el fondo de su mente. La magia de gravedad es un poder poseído por pocos seres, incluso menos a este nivel. Puede jalar a los más poderosos del cielo y es difícil de vencer con armas con masa. Sin embargo, esta magia es solo magia de gravedad parcial, haciendo que los objetos sean más pesados, pero no más ligeros. Bien, todavía no estaba realmente seguro de qué estaba pasando con el cráneo de caballo en llamas que daba consejos, pero era muy útil. Pero saber lo que estaba haciendo un enemigo no significaba necesariamente que supieras cómo evitarlo. Lo primero que hizo fue hacer que sus arqueros arcaran más sus disparos para que los ataques vinieran directamente hacia él. Eso se combinó con las explosiones y el fuego que continuaron envolviendo el área mientras sus luchadores cuerpo a cuerpo comenzaban a rodear al hombre. Con una onda expansiva resonante, todo el fuego, humo, polvo y escombros fueron despejados. En su lugar, estaba un Thomas sonriente, cuya camisa había sido quemada y había recibido un puñado de cortes y quemaduras menores. El hombre soltó una carcajada profunda y gritó con un fuerte acento estadounidense. Ja ja ja. ¿Sí? Ha pasado un tiempo desde que luché contra alguien que realmente pudiera lastimarme. Ahora mi sangre está bombeando. Su boca se curvó en una sonrisa malvada mientras su brazo se disparaba detrás de él, agarrando y aplastando el cráneo del pícaro de rango S que se había estado acercando sigilosamente a él.
Oh, sí, esto va a ser divertido. El hombre cargó hacia adelante como una fuerza de la naturaleza, abriéndose paso a través de los soldados no muertos que se interponían en su camino. Thomas solo sonreía mientras recibía heridas menores de golpes poderosos. A Jinuo no le gustó en absoluto lo rápido que el cazador estaba acortando la distancia ahora que se estaba moviendo, enviando al morador del caos más reciente en su lista para interferir mientras ponía un plan en marcha. Beru el rey hormiga esquivó una ráfaga de presión de aire y bolsas de gravedad repentinamente aumentada, usando tácticas de golpear y huir para intentar desgastarlo sin ser destruido con demasiada frecuencia. Con los proyectiles siendo mucho menos efectivos de lo habitual, Jinuo se centró en usar su telequinesis en Thomas André mismo en lugar de sus cuchillos. No tenía expectativas de lanzar al rango nacional, pero incluso solo cambiar su equilibrio era un buen uso de maná ya que creaba aberturas para sus sombras. Tomó casi un minuto completo, pero finalmente logró que el hombre se girara completamente hacia su izquierda, enfrentando al rey de las hormigas que necesitaba seguir curándose de ser destrozado una y otra vez. Con esa breve apertura, Baran se levantó de las sombras a unos 6 metros detrás de su enemigo y desató un rayo, no tan poderoso como el que había recibido. Había considerado que Baran diera todo, pero no quería que su invocación más fuerte quedara fuera de la pelea tan pronto si no funcionaba. Mientras el ataque se arqueaba por el aire, Thomas comenzó a inclinarse para apartarse con reflejos inhumanos. Jinuo arrojó toda la fuerza de su poder telequinético al costado de su pierna, haciendo que el imponente cazador tropezara por un breve momento, quitándole las milésimas de segundo que había tenido para esquivar. Un trueno resonó en la isla, el polvo se despejó lentamente del punto de impacto. Thomas André se mantuvo firme con un brazo extendido, su mano abierta con la palma quemada y ampollada, la piel casi convertida en carbón. Sacudió su mano por un segundo. Mierda. Bueno, carajo, eso realmente dolió. ¿Tienes idea de cuánto tiempo ha pasado desde que algo me causó dolor real? Señaló la cicatriz en su hombro. Fue ese maldito dragón. Ahora que has jodido mi mano, supongo que tengo que tomarte en serio e ir con todo, trata de no morir al instante. Jinuo odiaba lo casual y feliz que estaba el bastardo con todo este asunto. Odiaba lo arrogante que era y no quería nada más que derribarlo. Quería dejar claro que Jinuo no era el único cuya vida estaba en juego en esta pelea. Una luz dorada se levantó del cazador y se tejió a su alrededor. La luz giró más y más rápido, creando un capullo de energía dorada impenetrable antes de desmoronarse y dejar un gigante en su lugar. El cazador ahora medía al menos 4 metros y medio de altura, tal vez más cerca de 6, con algo parecido a un exoesqueleto en lugar de piel. El caparazón era blanco y gris con luz que brillaba por cualquier hueco o grieta en la armadura. Si Jinuo había pensado que su mana era abrumador antes, ahora estaba en un nivel completamente diferente. El aire mismo a su alrededor parecía deformarse alrededor de su nuevo cuerpo, la imagen completa por su cabello ahora brillante y flotante formando una especie de melena. Le recordó a la habilidad de Baet, pero en un nivel mucho, mucho más alto. Pero si Baet podía tomar la forma de un hombre tigre, ¿con qué demonios estaba mezclado este tipo? Ese hechizo está canalizando a un gobernante, y uno poderoso, además. Esto se hace agregando un fragmento del alma de un gobernante o morador muerto, el mismo método que te dio tus habilidades mejoradas. Miró fijamente al monstruo frente a él, y ciertamente era una imagen intimidante. Jinuo pensó que eso significaba que la mayoría de los gobernantes se veían al menos algo similares. Apenas estaba asimilando la idea de luchar contra este, y mucho menos contra un ejército de estos. Decidió probar sus defensas enviando a Goto y a otros 2 espadachines de rango S al ataque. Apenas se acercaron a 3 metros de él cuando Thomas se movió a través de ellos como un borrón. En un instante, los 3 fueron destrozados y necesitarían una buena cantidad de maná para recomponerse. Luego se movió por segunda vez, Jinuo giró para verlo ahora de pie detrás de él. Se sintió inclinarse hacia la izquierda. Le tomó un momento a su mente darse cuenta de que casi la mitad de su torso ahora descansaba en garras de color marfil. Aún no sentía dolor, lo que imaginó que probablemente se debía a que estaba entrando en shock, o tal vez a la adrenalina. Con una orden de pánico, hizo que Byung-gyu curara la herida, de otro modo fatal, desde donde estaba camuflado. Todavía estaba gravemente conmocionado y tratando de recuperar el equilibrio cuando su brazo recibió el mismo destino, solo para ser regenerado por Byung al momento siguiente. Mierda. Necesitaba un momento para pensar, para idear un plan. ¿Cuáles eran sus debilidades? Esperó unos momentos mientras esquivaba otro ataque.
Había esperado que el espeluznante cráneo de caballo respondiera a la pregunta como lo había hecho con las otras. Quizás solo podía responder algunos tipos de preguntas. ¿Qué tipo de preguntas podía responder? El cráneo de la primera pesadilla otorga a un usuario digno la sabiduría de Zeus, el gran mago y monarca de los demonios, respondiendo a todas las preguntas claras y directas sobre hechizos, efectos mágicos y artículos mágicos. Oh, eso fue conveniente. Aparentemente, la información sobre artículos mágicos se incluía a sí misma. Bien, entonces tenía una enciclopedia mágica, ¿cómo podría usar eso para cambiar el rumbo de esta paliza? Rápidamente trató de pensar en una buena pregunta que sería útil. ¿Cuáles son las limitaciones de canalizar el fragmento de un gobernante? Canalizar toda la fuerza de un fragmento de un gobernante fallecido puede proporcionar un gran poder mágico, pero es inestable y no se puede mantener durante largos periodos de tiempo, ya que ejerce una gran presión sobre el cuerpo y el alma del mortal. Este drenaje se exacerba con el uso de magias poderosas mientras se está transformado. Había tenido que curar heridas potencialmente mortales 3 veces antes de escuchar la respuesta completa. Era una gran información, pero deseaba que pudiera hablar más rápido. Pensó en lo que acababa de aprender. Bien, entonces sería una batalla de desgaste. Todo lo que tenía que hacer era no morir. Pan comido. ¿Y qué si un solo disparo a la cabeza probablemente lo mataría al instante? Este era al menos un plan mejor que el que tenía antes, que era ninguno. Necesitaba prolongar esto de cualquier manera posible y atraerlo a usar ataques innecesariamente fuertes que en realidad no matarían a Jinwoo. En un esfuerzo por ralentizarlo y mantener su enfoque, hizo que Kargalgan lanzara magia de gravedad sobre Thomas, creando una runa púrpura en el aire que lo empujaba hacia abajo. No eres el único que puede usar la gravedad. ¿Es ese el único truco que tienes? Porque puedo hacer esto todo el día. La voz de Thomas era un sonido distorsionado y cargado, pero seguía siendo inconfundiblemente la del arrogante estadounidense. Tienes agallas, te lo concedo, chico. Pero eres un tonto si crees que esto va a tomar otros 5 minutos, y mucho menos un día. Jinwoo envió a su no muerto más rápido, Beru, a través de la isla para una parte muy importante de su plan que aún se estaba elaborando. Beru era rápido, pero aún necesitaba ganar más tiempo para estar listo y en posición. Le costaría mucho maná, pero se estaba quedando sin opciones. Una ola de fuerza gravitacional lo arrojó al suelo y aplastó sus pulmones, obligándolo a toser sangre mientras eran curados. Apenas rodó fuera del camino a tiempo cuando un pie con garras se estrelló donde acababa de estar. Ordenó a todas sus sombras cargar contra el hombre, con Baran tomando la delantera. Observó cómo eran aplastados, cortados y destrozados, mientras el hombre alegremente se abría camino a través de la horda de sombras no muertas, cada una calamidad andante por derecho propio. Solo Baran podía aguantar ligeramente, intercambiando ataques de fuerza cinética y fuego entre sí mientras sus otras invocaciones atacaban desde sus flancos. Vertió todo lo que pudo en curar a sus luchadores heridos, necesitando que contuvieran al hombre solo unos segundos más. Que ellos atacaran no era realmente relevante. Baran era el único que había podido hacer daño real, y eso fue en su forma normal. Cada momento contaba, y los 27 segundos que tardó en estar listo fueron agonizantes. Estaba a poco menos de un cuarto de sus reservas de maná cuando retiró a sus invocaciones a su sombra, dejando solo a los dos de pie en el campo desolado. Eso fue suficiente para finalmente hacer que el gigante de un hombre se detuviera, con la cabeza inclinada mientras trataba de averiguar cuál era el plan de Jinwoo. Estaba más interesado que preocupado por cualquier posible plan o trampa, cargando sin más dudar. Justo antes de que sus enormes garras le arrancaran la cabeza a Jinwoo, él se lanzó hacia adelante y se aferró a su brazo. En el instante en que se tocaron, se teletransportó a ambos, intercambiando lugares con Beru, quien había sido enviado a las partes más profundas del hormiguero que aún estaba en pie. André miró a su alrededor con interés mientras aparecían en el túnel, tratando de averiguar qué estaba haciendo Jinwoo. Su pregunta fue respondida rápidamente, sin embargo. Le tomó menos de un segundo a su plan comenzar a surtir efecto. Las olas gravitacionales que emanaban de él pasaron rápidamente de ser una bendición que lo protegía a un acto condenatorio que colapsó el túnel en el que estaban. La buena noticia era que el plan estaba funcionando. Había atrapado efectivamente a Thomas bajo tierra y una montaña estaba a punto de caer sobre él. La mala noticia era que Jinwoo todavía estaba frente a él. Para salir de ese lío, una vez más envió a su invocación de topo, que usaba algún tipo de manipulación de la tierra para abrir un camino a través de la tierra y la roca cambiantes.
André extendió la mano, tratando de jalarlo hacia atrás y evitar que escapara, pero eso solo selló su ataúd aún más. Cada vez que usaba magia de gravedad, aún más de la montaña era jalada sobre el cazador. No se alejó del ataque ileso, pero algunos huesos rotos eran un pequeño precio a pagar. No tardaron mucho en llegar a la superficie. Su montura continuó alejándolos de donde había enterrado a su enemigo vivo. Una vez que pasó un minuto y habían conseguido una buena distancia hacia el bosque cercano, hizo que Byung lo curara de nuevo. Se aseguró de que todas sus invocaciones volvieran a su sombra y se centró en mantener su firma de maná lo más baja posible. Lo cual no fue demasiado difícil ya que no le quedaba mucho, pero aún era importante. Quería que el estadounidense enojado perdiera tanto tiempo como fuera posible tratando de encontrarlo de nuevo si salía. Observó con gran atención cómo la montaña ya dañada cambiaba, implosionando sobre sí misma debido a que todos los túneles colapsaban. Dudaba que matara al hombre, pero esperaba que lo dejara inconsciente o al menos lo agotara para que no pudiera seguir usando esa maldita transformación. La montaña entera siguió cayendo sobre sí misma hasta que quedó básicamente plana. Pero luego siguió hundiéndose, convirtiéndose en un hueco en el suelo, que luego se convirtió en un abismo en expansión. Su mente pasó de la confusión al terror total al ver la causa. Saltando del cráter estaba Thomas André, un agujero negro de 6 metros de ancho elevándose sobre él, devorando todo a su alrededor y provocando una destrucción total y completa. Su voz resonó por toda la isla. ¿De verdad pensaste que dejar caer una montañita sobre mí me detendría? Porque si lo hiciste, no entiendes lo jodido que estás. El orbe negro como la brea continuó moviéndose y cortó un barranco a través de Jeju, absorbiendo toda la materia a la que se acercaba vagamente. El árbol detrás del que se había estado escondiendo fue arrancado del suelo y distorsionado mientras caía en el horizonte de sucesos. Soy el hijo de puta más fuerte aquí. Ni siquiera quedará polvo de ti cuando termine. Nunca tuviste una flecha hecha de energía verde rebotó en la parte posterior de su cabeza, apenas dejando un rasguño. Jinuo se paró desafiante frente a él, sus sombras moviéndose para rodear el evento cósmico viviente, disparándole cuando podían. Sin embargo, olvidaste algo importante, y es la razón por la que vas a fallar. Una risa retorcida y resonante sacudió el aire. ¿Oh? ¿Y qué es eso? Tus últimas palabras, tu rendición, tal vez. Yo era el cazador más débil del mundo. He estado en peleas que no podía ganar más veces de las que puedo contar. Seré honesto, nunca he sido el mejor ganando, y ciertamente no gano por completo muy a menudo. Pero he dominado el arte de no perder. Con eso, hizo que Kaisel el Wyvern lo arrebatara del suelo y lo alejara del creciente agujero negro que había comenzado a devorar cada vez más la tierra a su alrededor. Luego hizo que 3 sombras diferentes atacaran simultáneamente. Kei, su mago de hielo más nuevo, creó un verdadero glaciar que fue absorbido tan rápido como pudo ser creado. Baran usó el último de su maná para liberar una andanada de llamas blancas y calientes sobre el hombre, haciendo todo lo posible para evitar la estructura de hielo, pero en este caso no importó mucho. Y finalmente, Kargalgan activó uno de sus himnos menos utilizados, el himno de la agonía. Si el híbrido humano gobernante estuviera actuando lógicamente, se habría centrado en mantener el agujero negro que había creado y usarlo para destruir a los no muertos circundantes y luego perseguir a Jinuo después. Un invocador con invocaciones no era exactamente una amenaza inminente. Pero Thomas André era una criatura orgullosa que no podía dejar escapar a un enemigo, incluso temporalmente. Tenía una profunda necesidad de demostrar que Jinuo estaba equivocado, de hacerlo perder y no dejarlo escapar para luchar otro día. Ese orgullo sería su caída. Kei y Baran agregaron tanta masa y energía como fue posible, haciéndolo crecer y volverse más difícil de controlar. Kargalgan fue el ataque principal, sin embargo. El propio André había declarado cuánto tiempo había pasado desde que había estado con dolor, y al himno de la agonía no le importaba cuán fuertes fueran tus defensas. Sin embargo, el hombre había sido llamado el más fuerte del mundo por una razón, manteniéndose firme y sin retroceder. Pero cuando intentó jalar a Jinuo del cielo mientras mantenía el agujero negro, esa división en la atención fue lo que rompió la espalda del camello y causó que su magia vacilara. Fue casi anticlimático cuando el orbe destructivo se onduló y se tambaleó antes de encogerse rápidamente hasta que desapareció. Después de casi una década de lucha, Thomas André, el cazador más poderoso del mundo, finalmente encontró sus límites. Cayó sobre una rodilla cuando su transformación se rindió, el exoesqueleto duro estalló en luz y dejó al hombre mortal a su paso. Lentamente comenzó a levantarse de nuevo, tratando de recuperar el aliento. No he terminado, todavía.
En respuesta, una vez más se le dio la experiencia desconocida de dolor que destrozaba su cuerpo por parte de Kagalgan. El dolor no se detuvo, y cada vez que intentaba levantarse, era golpeado por la espada y la llama, hasta que finalmente se quedó abajo. Basta. No más. Jinuo aterrizó cerca e hizo que el orco alto terminara el himno de agonía. El estadounidense escupió sangre en el suelo. Mierda. Supongo que así es como termina. ¿Me vas a convertir en tu esclavo no muerto o algo así? No, no lo haré. No me gusta matar si no tengo que hacerlo, y dudo que tu fuerza de voluntad sea lo suficientemente débil como para que me lleve tu alma fácilmente. Así que no, no quiero tu muerte. El hombre soltó una risa húmeda mientras tosía más sangre. Después de todo eso, ¿simplemente me vas a dejar ir? Pura basura. ¿Qué quieres de mí? Quiero que te importe. Estamos en guerra, nuestro mundo entero está al borde de la destrucción y solo ayudas cuando te pagan más dinero del que jamás podrás gastar. Quiero verte en cada batalla, en cada línea de frente. Quiero ver a nuestro luchador más fuerte realmente luchando por nosotros. Ahora, si eso es demasiado pedir, puedo cortarte la garganta y probar la opción del esclavo no muerto. Él lo rechazó con un gesto. Bien. Tú ganas. Jinuo asintió y comenzó a caminar hacia Kaisel antes de detenerse. Pero si vuelves a amenazar a mi pareja, te destriparé. Jinuo se tambaleó hasta su casa, bajando de la adrenalina y al borde del colapso. Sus sanadores no muertos significaban que no tenía heridas abiertas, pero eso no impedía que estuviera agotado tanto física como mentalmente. Incluso sin lesiones, todavía parecía que había jugado a las atrapadas en una fábrica de licuadoras por lo dañadas que estaban sus túnicas. El material parecido a una enredadera era poco más que chatarra a estas alturas, pero había cumplido su trabajo de mantenerlo vivo. Estaba bastante seguro de que se repararía solo con suficiente tiempo y maná, pero no le importaba demasiado en el momento. Apenas había logrado pasar por la puerta del balcón cuando 3 pares de brazos lo envolvieron, sosteniéndolo. Jin Chul estaba frente a él y las chicas estaban a cada lado. Luchar por su vida nunca fue algo agradable o deseado, pero el abrazo grupal fue definitivamente algo agradable a lo que volver. Sintió las manos de Jin Chul a cada lado de su cabeza, manteniéndolo quieto mientras su novio lo miraba profundamente a los ojos. Era como si necesitara la confirmación de que Jinuo realmente había regresado, que estaba realmente vivo. No había palabras que decir. El profundo alivio y el miedo persistente en sus ojos le dijeron más de lo que una conversación podría. Se inclinó ligeramente hacia adelante, dejando que sus frentes se tocaran, relajándose mientras Jina y Sonji lo abrazaban tan fuerte como podían desde los lados. Jina fue la primera en romper el silencio. Terminó ahora, ¿verdad? ¿Estás a salvo ahora? Él le dio una sonrisa cansada y le mintió a la cara. Sí, terminó. Ella asintió ligeramente. ¿Está muerto? Él no esperaba la pregunta, pero podía entender por qué preguntaría. No, todavía está vivo. Sonji lo soltó y dio un paso atrás. ¿Qué diablos? ¿Lo dejaste vivir? ¿Qué le impedirá asesinarnos a todos por venganza o algo así? No. Eso no va a suceder. Tuvo el duelo que estaba buscando y no lo intentará de nuevo. Sabe que terminaría muy mal si lo hiciera. Claramente, esa no era la respuesta que la adolescente estaba buscando. Genial. Simplemente genial. Confiemos en que el cazador psicópata asesino es un tipo totalmente razonable que no matará a los miembros más frágiles de la familia. Jin Chul intervino, tratando de calmar la situación mientras Jina comenzaba a sollozar mientras Sonji gritaba. ¿Qué tal si nos calmamos todos? Ninguno de nosotros conoce la situación completa todavía, así que no saquemos conclusiones precipitadas. Estoy seguro de que a todos nos vendría bien descansar y lo discutiremos mañana. Al diablo con eso y al diablo contigo. ¿Cómo puedes estar bien con esto? Eres el que corre más peligro por culpa de ese lunático. Es tan loco que quiera sentirme segura por un maldito momento. ¿Por qué? Basta. Su voz resonó con poder, sacudiendo todo el complejo y deteniendo a todos en el apartamento. Se sintió como si estuviera hablando de nuevo con la nobleza demoníaca en disputa, necesitando cortar la cháchara y las discusiones. Después de unos momentos, se dio cuenta de la expresión de miedo en el rostro de Sonji. Había sabido que ella no estaba realmente enojada, solo asustada, pero nunca había querido que ese miedo se dirigiera hacia él, ni siquiera por un momento. Mierda. Lo siento, no quise gritar así. ¿Podemos por favor seguir la sugerencia de Jin Chul y dormir primero? Apenas estoy de pie ahora y sé que no podré explicarlo bien.
Hina estuvo de acuerdo rápidamente, feliz de que el momento tenso terminara, con Sonji refunfuñando su acuerdo después. Mientras estaba acostado en la cama, odiaba que ella tuviera razón sobre el peligro en el que estaban todos. Por un lado, André realmente ya no era una amenaza para ellos y realmente creía que los dejaría en paz. El hombre era exactamente lo que Sonji dijo, pero también era directo y no era de los que mienten sobre sus intenciones. Si Thomas planeaba matar a alguien, no conspiraría al respecto, se lo diría directamente lo que planeaba. Por otro lado, nada de eso cambiaba el hecho de que estaban en una guerra indirecta entre seres interdimensionales que apenas comprendían. Y ahora que había ganado esta pelea, era oficialmente el más fuerte y sería llamado para todas las peores situaciones. Estaría en las líneas del frente para cada nueva amenaza apocalíptica. Si nada más, perdonar a Andrés significaba que alguien más se encargaría de los enemigos que nadie por debajo del rango nacional podía. Pero no podía decirle eso a una adolescente asustada que solo quería sentirse segura. A la mañana siguiente se levantó y estaba feliz de tener un comienzo lento para el día. Jin-chul gimió y se dio la vuelta después de ser despertado por Jin-woo saliendo de la cama. Habían intentado dormir en camas separadas varias veces, pero descubrieron que solo llevaría a que uno o ambos se despertaran en pánico y buscaran al otro. Pensó que lo superarían eventualmente, pero por ahora ambos todavía estaban demasiado afectados por todo lo que había sucedido como para pasar mucho tiempo separados. Se sentó en el borde de la cama y agarró su nueva pierna esquelética de donde estaba apoyada contra la mesita de noche y fue a la cocina una vez que estuvo completamente colocada. Las chicas no parecían estar despiertas todavía, o al menos todavía estaban en sus habitaciones, así que pensó que comenzaría con el desayuno. Jin-chul salió poco después y comenzó a ayudar. Se hizo cargo de cocinar los huevos y le dio a Jin-woo una sonrisa genuina, como lo hacía con la mayoría de las comidas últimamente, comunicando sin palabras la felicidad y el alivio de comer comida de verdad. No podían comer nada duro todavía debido al daño en sus encías y dientes, pero aún así fue un momento agradable de apreciar que estaban de vuelta en casa. Hizo una pausa por un segundo cuando notó a Hina tratando de pasar sigilosamente para entrar en su habitación. La miró directamente y se rió. ¿Qué estás haciendo ahora? Ella se enderezó al darse cuenta de que había sido atrapada de inmediato. Bueno, verás, puede que haya dejado muchos mensajes muy embarazosos y planeaba deshacerme de ellos antes de que pudieras verlos. No querría que pensaras que me importas y que se te subiera a la cabeza. Pudo notar que ella estaba tratando de desviar con humor, pero decidió que era mejor simplemente dejarla hacer lo que quisiera. Incluso si definitivamente sentía curiosidad por lo que ella había dicho mientras pensaba que él se dirigía a su muerte, podía respetar que ella no quisiera compartir eso ahora que él estaba bien. Hizo que un demonio de sombra emergiera parcialmente para poder agarrar el teléfono de entre las diversas piezas de equipo que llevaba la criatura. Aquí tienes, pero no husmees en nada más. Maldición, supongo que mirar en tu habitación no era el mejor plan después de todo, ya que no creo que pueda colarme exactamente en tu sombra. Ella comenzó a escribir antes de recibir una mirada significativa de Sonji, quien había asomado brevemente la cabeza al pasillo. No te preocupes, chica, te cubro. Definitivamente era extraño experimentar esto de nuevo, que algo se dijera como una última palabra antes de la muerte para luego volverse algo incómodo cuando él no moría. Claro, la primera vez que sucedió lo llevó a estar con Jin-chul, por lo que no fue del todo malo, pero definitivamente preferiría que no se convirtiera en un patrón. Continuaron en un silencio cómodo por un rato hasta que su hermana pequeña lo miró de nuevo. Solo para que sepas, creo que tomaste la decisión correcta. Nunca me enojaré contigo por ser una buena persona, incluso si es la opción más difícil. No creo que nadie esté realmente enojado contigo, es solo una situación aterradora y todos estamos haciendo lo mejor que podemos, incluso si nuestro mejor esfuerzo se parece un poco a gritar y llorar. Gracias, realmente lo aprecio. Sé que tomará tiempo, pero las cosas mejorarán. Afortunadamente, no sucedió mucha más emoción ese día. Con las tensiones más bajas, todos simplemente fingieron que la discusión nunca sucedió para poder seguir adelante. Probablemente sería más maduro y responsable abordarlo y hablarlo, pero simplemente no tenía la energía emocional para comenzar otra pelea a menos que fuera verdaderamente inevitable. Los días pasaron sin mucha fanfarria a partir de ese momento. Había papeleo que llenar e informes que presentar, pero afortunadamente todo era algo que podían hacer desde casa, por lo que al menos descansaron sus cuerpos.
Una desventaja que había encontrado era que, dado que estaba trabajando para el gobierno, era mucho más fácil contactarlo por extraños. Estaba seguro de que casi todas las organizaciones se habían comunicado con su pequeño departamento en ese momento. Gremios de todo el mundo lo querían como su líder, los gobiernos querían que lidiara con rupturas de mazmorras de larga data como la isla de Jeju, los fabricantes de equipos querían comprarle los materiales de la Puerta Roja. Sin mencionar que aparentemente todos los medios de comunicación, reporteros y blogs querían una entrevista con él. Como no había muchas personas en la división de proyectos especiales, tuvo que clasificar mucho personalmente. Mientras se recostaba en el sofá, consideró que podría necesitar hablar con Gun-e sobre conseguir más secretarias o asistentes, porque la bandeja de entrada del departamento se estaba llenando más rápido de lo que él y la única secretaria podían manejar. Después de revisar una buena cantidad de solicitudes y negar la mayoría de ellas, se levantó y fue a tomar una ducha. Se detuvo al mirar su reflejo en el espejo, un cuerpo tan cambiado que sentía que un extraño lo estaba mirando. Pero no fue porque se veía diferente a cuando había entrado en la mazmorra. No, había superado eso hace meses a medida que se acostumbraba a su piel pálida y figura demacrada. Era el hecho de que había cambiado drásticamente una vez más de cómo se había acostumbrado. Claro, gran parte de lo obvio era en su mayoría lo mismo, todavía se veía algo enfermizo por estar lejos del sol durante tanto tiempo y su cabello era mucho más largo, pero sus dientes todavía lo desconcertaban. Específicamente, el hecho de que los tenía de nuevo, incluso si los nuevos eran falsos. Había perdido 7 dientes en la torre y el dentista había tenido que sacar otros 4 que no se pudieron salvar. Sus mejillas estaban menos hundidas y las bolsas debajo de sus ojos casi habían desaparecido. Sentía que estaba comenzando a parecer una persona de nuevo en lugar de uno de los no muertos que gobernaba. Para todo el cambio positivo, mejorar no significaba que estaba de vuelta a su antiguo yo, ni mucho menos. Se miró a sí mismo, con una pierna falsa, dientes falsos y un cuerpo que parecía más cicatriz que piel, preguntándose cuánto más de él sería reemplazado para cuando esto terminara. Sus heridas le dolían a pesar de que habían sanado hace mucho tiempo, como si su cuerpo no se hubiera dado cuenta de que ya no estaba muriendo en algún infierno abandonado. No podía dejar que le afectara. Tenía una familia que proteger, que mantener. Tenía un país, tal vez incluso un mundo entero, que necesitaba su ayuda para sobrevivir a esta guerra que seguía intensificándose. Era difícil ser tanto Jinuo el hermano amoroso como Jinuo el monarca de la muerte y el renacimiento, pero tendría que encontrar una manera de equilibrarlo. Más tarde ese día, descansó en la sala de estar mientras Hina y Sonji regresaban de sus escuelas recientemente reabiertas. Había sido una transición difícil para ellas volver a la rutina diaria normal, pero él sabía lo importante que era para ellas tener esa consistencia, tener algo normal en su vida. Frunció el ceño al vislumbrar el mango de uno de sus cuchillos en la mochila de Sonji. Necesitaría hablar con Jin Chul sobre eso más tarde antes de hacer algo al respecto. No le gustaba la idea de que ella estuviera armada con un arma tan peligrosa, pero tampoco quería comenzar otra discusión tan pronto. Se recostó y decidió no preocuparse por eso por el momento y en su lugar solo sonrió mientras escuchaba el chisme de Gina del día. Ella le hizo un puchero mientras su teléfono de trabajo sonaba, interrumpiéndola. Se sentó cuando vio el identificador de llamadas. Lo siento, es mi jefe, podría ser importante. Rápidamente aceptó la llamada de Gun-e antes de que se fuera al buzón de voz. Hola. ¿Todo bien? Jinwoo, me alegro de haberte encontrado. Sí, todo está bien, de hecho, tenemos buenas noticias por una vez. ¿Querrás venir a la base donde están los demonios? Hemos estado trabajando con ellos para expandir nuestro conocimiento mágico. El hombre respiró profundamente. Y parece que podríamos ser capaces de curar a tu madre. Incluso con todas las experiencias cercanas a la muerte, Jinwoo podría haberse movido más rápido que nunca. No lo admitiría en voz alta, pero hacía tiempo que había renunciado a la esperanza de que su madre fuera salvada. No tenía sombras sobre el presidente, por lo que hubo bastantes avistamientos de Ellis Wyvern cruzando el cielo mientras se apresuraba a la base militar donde se alojaban los demonios y se realizaba la investigación mágica. Se disculparía más tarde por la puerta que pudo haber sido arrancada de sus bisagras, pero en su defensa, estaban en su camino. Gun-e y Metus probablemente todavía se estaban reuniendo con el general a cargo de la instalación. Estaban centrados en el lado logístico y de planificación de las cosas, pero a él no le importaba en ese momento y fueron lo suficientemente amables como para no esperar que siguiera el procedimiento normal o pasara por los canales adecuados.
Fue directamente a la fuente de este potencial milagro, la boticaria demoníaca que lo había ayudado en el piso 90 de la torre de demonios. Se detuvo frente a la anciana sanadora, Lisen, que estaba trabajando con una extraña mezcla de herramientas demoníacas y humanas, vasos de precipitados, un caldero encantado, una centrífuga y un mortero y maja hechos de materiales que la tierra nunca había visto antes. Ella lo miró sorprendida por el sonido de las puertas rompiéndose. Dejó con cuidado el vial que había estado usando y se arrodilló frente a él. Mi señor, he estado revisando los ingredientes disponibles para nosotros, y podría ser capaz de crear una poción para curar cualquier enfermedad o lesión. Ya le parecía demasiado bueno para creerlo cuando le dijeron que podían curar el sueño eterno de su madre, pero cualquier enfermedad. Eso se sentía como nada más que falsa esperanza. Puedes levantarte. Háblame más sobre esto. ¿Qué lo hace tan potente y qué necesitas para hacerlo? Hay varias opciones, pero el ingrediente principal es la razón por la que es uno de los elixires más raros y poderosos que han existido. La base es principalmente la sangre de un monarca muerto, que se mezcla con una poderosa fuente de magia de vida. Esto luego se atempera con agua encantada de la más alta calidad que saca a relucir sus propiedades curativas mientras suprime los aspectos mortales. Ella agitó su mano con desdén por el aire. Técnicamente hay otros ingredientes menores, pero esos son los insustituibles. Ahora, podemos cumplir con los dos primeros con el cuerpo de Baran y un trozo de su bastón, que tiene el poder del árbol del mundo. Finalmente, Metus tiene un vial de agua de manantial del bosque resonante. Preferiría agua de la gran aguja para el mejor efecto, pero es una buena opción. Él no sabía qué era ninguno de esos lugares y estaba más que un poco abrumado por toda la información. ¿Y está segura de que puede lograr esto? Ella frunció ligeramente el ceño. No, no lo estoy. Esto se ha hecho solo un puñado de veces a lo largo de todo el tiempo y por moradores mucho más grandes. La razón por la que este elixir es difícil son los ingredientes, no los métodos, por lo que debería poder hacer al menos unas pocas dosis. Pero puedo pensar en pocas cosas más valiosas de intentar que ayudar a mi monarca y a su madre enferma. Por un momento se preguntó por qué ella estaba dispuesta a hacer tanto por alguien que era básicamente un extraño. Claro, él era su líder, pero eso solo sucedió unas semanas antes. Después de pensarlo, supuso que incluso en su mundo, donde la realeza eran en su mayoría figuras decorativas, la mayoría de la gente estaría bastante emocionada de trabajar directamente para un rey, sin importar cuán recientemente fuera coronado. Todavía era muy extraño pensar en sí mismo como una especie de realeza mágica en lugar de solo un tipo al azar, pero supuso que se acostumbraría eventualmente. Hizo una pausa al darse cuenta de algo extraño. Espera, ¿cómo sabe siquiera que mi madre está enferma? Metus mencionó que era la razón por la que Gune sugirió que investigara curas para el trastorno de absorción de maná. Es difícil de curar por completo porque el problema proviene de la naturaleza misma del ser. Es como pedirle a un pez que respire aire o a una planta que coma, posible, pero no fácil. No estaba seguro de si tenían las mismas definiciones de posible, pero no tenía ganas de preguntar sobre lo que eso significaba en ese momento. Su comparación le hizo temer que le estuvieran dando esperanza solo para ser quemado por la noticia de que ella no podía ser salvada. Ella le dio una sonrisa amable y puso su mano sobre la suya, notando claramente su preocupación. No se rinda ante el miedo, mi joven monarca, todo estará bien. ¿Quiere que empiece a crear la poción? Sí, absolutamente. Aquí está mi bastón, ya que parece que lo necesitará. Ella tomó el trozo de Yggdrasil que había sacado de su sombra y lo colocó a un lado. Gracias, solo necesitaré parte de él. Empezaré de inmediato. Si desea quedarse cerca, puede contarme sobre sus padres mientras trabajo. Gracias, Lisen. ¿Qué quiere saber? Ambos eran guerreros como usted. No sé mucho sobre los humanos y lo que hacen. Ella regresó a una mesa de trabajo y comenzó a moler cristales de maná con su mortero y maja de color negro intenso, convirtiendo la piedra quebradiza en un polvo fino. A pesar de que era una anciana y una sanadora, seguía siendo fácilmente una moradora de rango A. Él tomó asiento y pensó en qué decir. Mi papá lo era. Incluso antes de las puertas, él era un. Hizo una pausa al darse cuenta de que no había una palabra para Bombero en el idioma demoníaco, lo que supuso que tenía sentido si eras una especie que prefería vivir en y alrededor de pozos de fuego infernal. Bueno, si ya no había una palabra, bien podría hacer que sonaran lo más rudos posible. Un portador de hacha, trabajando con un equipo para rescatar a personas en necesidad.
Son de los primeros en llegar a una crisis, por lo que en todos los lugares donde hay humanos los tendrán para ayudar a proteger a la gente. Una vez que comenzaron los ataques, decidió que podía ayudar a más personas luchando contra la invasión y se convirtió en cazador. En ese momento, era uno de los más fuertes del mundo, haciendo todo lo posible para evitar que los moradores controlados hirieran a la gente. Él suspiró con tristeza, Lisem escuchando atentamente mientras revolvía el caldero de sangre de demonio hirviendo. Pero supongo que no fue suficiente. Un día no regresó. Su equipo dijo que se había quedado atrás para que pudieran escapar de la puerta. Cuando era más joven, estaba enojado porque había valorado a esos extraños por encima de la familia que lo esperaba en casa. Sé que no habría sido el hombre y padre increíble que fue si fuera el tipo de persona que dejaría a la gente atrás, pero todavía duele. La anciana demonio le dio una palmada en el hombro. No deberías avergonzarte de esa ira. No hay acto más honorable que dar tu vida en una batalla para proteger a los que están detrás de ti. Pero el honor no alimenta a tus hijos. Antes de que siquiera comenzara a procesar esas palabras, ella volvió a medir meticulosamente el agua que parecía zumbar y brillar con energía. Por favor, dé un paso atrás, mi señor, esto es muy peligroso para los no muertos. Metus solo lo tenía para evitar la captura, pero los gobernantes que la capturaron tomaron su mente antes de que tuviera la oportunidad de usarlo. Hablar con Lisem era una montaña rusa emocional. Cada dos frases parecía cambiar entre una dulce anciana con sabiduría ganada con esfuerzo y una química demoníaca que casualmente decía información horrible. Estaba contento de que Metus nunca hubiera usado el agua encantada como una especie de píldora de cianuro para los no muertos. Dudaba que hubiera sobrevivido a la torre sin ella. Al mismo tiempo, sin embargo, podía entender querer esa opción al luchar contra seres que comúnmente usaban el control mental en sus prisioneros. Después de unos momentos de silencio, ella volvió a mirarlo. Mis disculpas por interrumpir, por favor, continúe. Él hizo todo lo posible por volver a centrarse mientras ella agregaba el agua al caldero de sangre de demonio hirviendo, volviéndolo lentamente de casi negro a un color de sangre más humano. Sí, eso es un poco sobre mi padre, pero supongo que no he dicho mucho sobre mi mamá. Ella no era una luchadora ni nada por el estilo. No era fuerte de una manera física, pero siempre la admiraré, me esforzaré al máximo por ser como ella. No importa lo que pasara o lo que saliera mal, ella siempre estaba tranquila, haciendo todo lo posible para asegurarse de que no tuviéramos que preocuparnos. Él siguió hablando mientras ella asentía, sacando un cuchillo afilado como una navaja y tallando pequeños trozos del bastón de otro mundo, recortándolo ligeramente. Ahora estaba un poco más delgado, pero realmente no notarías la diferencia a menos que la estuvieras buscando. No creo que nunca hubiera podido entender cuánto hizo por mí y mi hermana hasta que ella no estuvo cerca. Especialmente después de perder a papá, ella era en quien confiábamos y estaba allí para nosotros sin dudarlo. Ella fue quien me enseñó a nunca rendirme, pero también a ser amable siempre que pueda. A nunca comprometer quién soy solo porque las cosas se ponen difíciles. Lisem se rió ligeramente, poniendo los pequeños fragmentos de Yggdrasil en un crisol, la madera ardiendo en un brillante arco iris de colores cambiantes. Entonces supongo que le debo mi vida y mi más sincero agradecimiento a esta mujer. Ya que continuamos viviendo solo por su misericordia. Muchos no serían tan indulgentes con aquellos que sirvieron al hombre que los traicionó. Aunque habíamos sido soldados bajo el estandarte de Baran, usted nos perdonó por el dolor que nuestro líder le causó y nos tomó bajo su protección. Él quería corregirla, decirle que solo estaba siendo razonable, porque en su mente habría sido una locura matar a los demonios que no lo estaban luchando directamente, pero sabía que esa mentalidad no era exclusiva de moradores y monarcas. Había bastantes personas en todas partes del gobierno que todavía pedían sus muertes únicamente por lo que eran y a quién solían servir, independientemente de la lealtad que le habían mostrado a Jinwoo. Con suerte, tendrá la oportunidad de hacer eso pronto. Y estoy seguro de que ella querrá conocer a la persona que la salvó. No creo que pueda pagarle nunca todo lo que está haciendo por mí y mi familia. Ella agregó las cenizas de Yggdrasil, haciendo que la mezcla se agitara por unos momentos antes de asentarse de nuevo, ahora con un tono más vibrante. Midiendo cuidadosamente el elixir, le entregó uno de los 6 viales de color rojo sangre a Jinwoo. No subestime la gratitud de un monarca, eso es más que suficiente. Pero si desea concederme un favor, le pediría que busque una manera de reunirme con mi nieto, que todavía está bajo el control de los gobernantes con los otros que tuvimos que dejar atrás. Ahora, dele eso a su madre y asegúrese de que se beba todo.
Mientras tomaba suavemente el vial de ella, le puso una mano en el hombro. Gracias. Tiene mi palabra de que haré lo que pueda para ayudar a su familia de la misma manera que usted hizo por la mía. Con eso, desapareció en volutas de sombra, cambiando de lugar con el no muerto que había tenido vigilando a su madre. Park Kyung-ye se encontró despertando lentamente, pero con la mente clara y una sensación enérgica. Por lo general, estaba aturdida durante al menos media hora después de despertarse, y eso solo había empeorado a medida que su sueño eterno progresaba durante el último mes. Ese pensamiento la hizo reaccionar. ¿Cómo estaba despierta? Abrió los ojos, viendo la habitación del hospital a la que se había acostumbrado a pasar bastante tiempo. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue la figura sentada junto a su cama. Parpadeó un par de veces y él todavía estaba allí. Tal vez había muerto, y esa era la razón por la que su cuerpo se sentía mejor de lo que había estado en más de 20 años y su difunto esposo estaba llorando a su lado. Extendió la mano y tomó la suya. Está bien, cariño, estoy aquí ahora. Estaba a punto de decir el nombre de su esposo cuando se dio cuenta de que algo andaba mal. Se veía casi una década más joven que la última vez que lo había visto, lo cual era otro punto a favor de que esto fuera el más allá. Ahora que estaba mirando, notó todo tipo de diferencias. Su cabello era diferente, había cicatrices en su cuello y cara que nunca habían estado allí antes, y lo más importante, sus ojos eran simplemente demasiado azules. La comprensión la golpeó como un tren de carga. Jinwoo, ¿eres tú, cariño? Él se secó las lágrimas y asintió. Sí, mamá, soy yo. Gina estará aquí pronto. Te hemos extrañado muchísimo a ambos. Oh Dios, se veía tan diferente de cuando ella lo vio hace solo unos momentos. ¿Cuánto tiempo he estado dormida? Lo sorprendió mirando a un lado, como si no quisiera compartir la respuesta, pero afortunadamente lo hizo de todos modos. Han pasado unos 5 años. Kyung-hye hizo las cuentas por un segundo. ¿Así que tienes 24 ahora? Él inclinó su mano hacia adelante y hacia atrás. Algo así, pero puedo explicar eso más tarde. Gina tiene 17, pero cumplirá 18 en un par de meses. Ella puso una mano a cada lado de su cara y solo miró a su querido hijo. Podía ver en sus ojos todo por lo que había pasado, el tipo de dolor y cargas que desgastan a una persona. Eran los ojos de alguien que había visto algunas de las peores cosas que el mundo tenía para ofrecer y su corazón se rompió al ver esos ojos en su pequeño. Lo siento mucho. Lo siento muchísimo por el hecho de que hayas tenido que enfrentar esto solo. Jinwoo se inclinó y la atrajo hacia el abrazo más suave, como si temiera que ella se rompiera a la más mínima presión. Está bien, no es tu culpa. Además, has vuelto ahora, así que todo estará bien. Durante unos minutos, todo lo que hicieron fue abrazarse mientras ella le daba garantías de que las cosas estaban bien ahora, que ella podía ayudarlo a llevar cualesquiera que fueran sus cargas. Muy pronto, su niña irrumpió en la habitación. Ya no era tanto una niña, y ahora tenía el pelo morado, pero todo en ella era indudablemente su bebé, a ella no le importaba la edad que tuvieran sus hijos, siempre serían sus bebés. Jinwoo se hizo a un lado mientras ella golpeaba la barandilla de la cama y se extendía sobre ella y la cama del hospital. Su niña la miró con lágrimas y mocos corriendo por su cara. Mamá. Mientras su hijo hacía cada movimiento y toque como si estuviera hecha de porcelana, su hija la agarró como si pudiera desaparecer si la soltaba. Todo lo que realmente pudo hacer fue frotar su espalda y ocasionalmente limpiar su cara. Tal vez eso era suficiente por ahora, proporcionando un recordatorio físico y constante de que ella estaba allí y de que estaba despierta. Tomó casi media hora para que todos los involucrados dejaran de llorar. Kyung-hye hizo una pausa en sus constantes abrazos y afirmaciones cuando algo le vino a la mente. Probablemente debería haber preguntado esto antes, pero como desperté, ¿descubrieron una cura para el sueño eterno? Su hijo se rascó la nuca y miró a un lado. Le recordó a cuando era pequeño y trataba de convencerla de que sus notas eran tan buenas que no había necesidad de leer las boletas. Por la expresión muy interesada de Gina, pudo adivinar que a ella tampoco se lo habían dicho todavía. Algo así. Pudimos hacer una cura, pero nadie más la ha conseguido. ¿Cuál es el problema, cariño? ¿Es que esto fue experimental o algo así? Supongo que no me encanta ser la prueba, pero funcionó, ¿verdad? Supongo que se lo darán a todos los demás ahora. Se veía aún más culpable si era posible. Murmuró algo que ella no pudo escuchar del todo, solo captando la palabra 6. ¿Qué dijiste, cariño? Solo tuvimos suficiente para hacer 6 dosis de una droga que puede curar cualquier enfermedad y no podemos hacer más. Nadie más va a ser despertado.
Ella lentamente unió las piezas en su cabeza. Por cómo dijo pudimos, ella asumió que él ayudó con la creación de esta droga milagrosa, como una especie de científico, supuso. Como parte del equipo, él pudo usar una de las 6 y la usó para traerla de vuelta, y ahora se siente mal por despertarla cuando hay miles que todavía están en coma. Ya veo, ella podía entender su culpa, ella la sintió inmediatamente también. ¿Por qué debería ser liberada ella en lugar de otra persona? Supuso que simplemente tuvo suerte. ¿O fue suerte? Miró a su hijo, todavía sentado junto a su cama, dándose cuenta de cuánto se parecía a su padre. ¿Cuánto tiempo había trabajado, cuánto de su vida había dedicado a despertarla? Gracias. Por todo. Lo haría todo de nuevo si eso significa salvarte. Ella no sabía por lo que él había pasado, pero podía adivinar que fue malo basándose en esa declaración y en lo solemne que se veía Gina cuando lo dijo. Estaba a punto de decir algo cuando su teléfono sonó. Él miró hacia abajo y sonrió ligeramente. Parece que Lisen vendrá pronto. Se asegurará de que no haya efectos secundarios y luego deberías estar lista para dejar este lugar. No sonaba como ningún nombre que hubiera escuchado antes, especialmente con la extraña pronunciación que ponía mucho énfasis en la SH, sonando un poco vaporoso y casi como una serpiente. Debe ser alguna extranjera, pero no estaba segura de dónde. ¿Es una doctora con la que trabajaste? Él se detuvo, como si no estuviera seguro. Sí, doctora es probablemente la mejor palabra para usar. Puede ser un poco extraña a veces, pero es muy genuina y amable. Creo que es más una diferencia cultural que cualquier otra cosa. Ella asintió, sintiéndose un poco reivindicada por haber adivinado eso. Entonces, ¿esta Lisem es amiga tuya, o algo más tal vez? Incluso si él estaba dando rodeos por alguna razón, una científica creando medicamentos que cambian el mundo no era una mala elección de pareja. Antes de que él pudiera responder, Gina comenzó a reír tan fuerte que tuvo que sentarse antes de caerse. Ja ja ja, sí Jinwoo, responde la pregunta. ¿Te estás metiendo con la anciana demonio? Ella miró ligeramente a su hija menor, fue mi error suponer que podrían estar juntos. Pero eso no te da derecho a insultar a la mujer que ayudó a salvar mi vida. Eso fue suficiente para silenciar su risa, ahora tratando de retractarse. No, espera, no estaba siendo mala con ella. Ella es literalmente un demonio. Piel gris, orejas puntiagudas, super fuerza, todo eso, creo que solía vivir en un castillo hecho de fuego, ¿no? Jinwoo negó con la cabeza. El castillo era normal, la torre en la que estaba era la que estaba en llamas. Volvió su atención hacia ella. Ella está diciendo la verdad, sin embargo, en realidad es un demonio. Aunque es una mujer encantadora. Ella respiró profundamente. Creo que me estoy perdiendo de mucho aquí. Los monstruos ya no atacan, y ahora se están convirtiendo en doctores. ¿Eso es lo que estás diciendo? Su hijo mayor habló de nuevo. Supongo. Bueno, solo para algunos de ellos. Podemos explicar el resto más tarde, han pasado muchas cosas en el último año. Lo básico es que los monstruos están siendo obligados a atacar y logramos rescatar a algunos de eso y ahora están ayudando donde pueden. Ella asintió muy lentamente, decidiendo lidiar con todo eso más tarde. Los monstruos que mataron a su esposo y a millones más ahora eran las víctimas. Su respuesta instintiva fue la ira hacia su hijo por ponerse del lado de las abominaciones que mataron a su padre, pero reprimió eso porque claramente había mucha información que aún no había escuchado. Después de que Hina se burló un poco más de su hermano por salir con Lisem, la mujer en cuestión llegó. Era una mujer delgada con cabello blanco largo atado, caminando con un bastón de madera torcida, y de menos de 1,5 metros de altura por lo encorvada que estaba. Las únicas cosas que parecían demoníacas eran su piel púrpura descolorida, orejas puntiagudas y ojos rojizos. Aunque, con el cabello blanco y la piel pálida, parecía más albinismo que algo de otro mundo. Ella no podía decir que sabía lo que los cazadores habían estado haciendo durante los últimos 5 años, pero sabía bastante por su difunto esposo. Y estaba bastante segura de que él habría mencionado si los monstruos fueran viejecitas que resultaron ser albinas con orejas ligeramente diferentes. Si así era como se veían los monstruos de hoy, podía ver por qué los cazadores estaban más dispuestos a trabajar con ellos. Al mismo tiempo, se sintió como si le estuvieran gastando una broma, los demonios eran abominaciones enormes de piel roja con alas y tridentes. Kyung-hee estaba a punto de preguntar si hablaban en serio cuando Lisem habló, consolidando rápidamente el conocimiento de que esta mujer no era humana. Era un sonido extraño de silbido y chisporroteo, y definitivamente no era un ruido que ella pudiera replicar.
Sumándose a la locura, su hijo comenzó a responderle de la misma manera, yendo y viniendo mientras revisaban su pulso, pupilas y varias otras cosas. La última prueba fue pinchar su dedo para sacar una gota de sangre, que la mujer luego olió y probó antes de asentir. La anciana desconcertante claramente dijo algo que a su hijo no le gustó, o al menos no esperaba, basándose en el jadeo de shock y luego los sonidos de silbido muy rápidos. Él la miró a ella, luego a la anciana, luego de vuelta a ella, antes de levantarse y sacar a Lisem de la habitación para hablar un poco más. En el proceso, vio que una de sus piernas era literalmente solo hueso, y brillaba ligeramente azul, además. Con solo las dos en la habitación, miró a Hina, que no parecía tan alarmada por nada de lo que acababa de suceder. Cariño, sé que Jinuo dijo que explicaría las cosas más tarde, pero admito que estoy bastante confundida con lo que está sucediendo y realmente agradecería un resumen de por qué sucedió todo eso. Claro. Entonces, Jinuo sabrá más sobre los detalles o lo que sea, pero puedo darte la esencia. Después de que sucedió todo esto, ella gesticuló vagamente hacia la cama del hospital, el dinero se puso muy apretado y él tuvo que empezar a cazar para llegar a fin de mes. No era genial en eso, pero era suficiente para salir adelante. Luego hubo esta quiero decir, esta mazmorra no muy buena hace unos 6 meses. Un montón de estatuas grandes le quitaron la pierna y casi lo matan. Es importante saber que todavía se pone nervioso con esas cosas, no le gusta hablar de eso y realmente no le gusta estar cerca de estatuas, por lo que los parques básicamente han sido prohibidos en la familia. Podemos hablar de eso más tarde, pero sí, no lo lleves a lugares con estatuas. Hina asintió para sí misma, como si se felicitara por recordar mencionar el aparente miedo de su hermano a la estatuaría. Sin embargo, mejoró, en su mayor parte, todavía le falta la pierna, pero se despertó de nuevo como un rango. Ese no lo descubrimos hasta más tarde, pero resulta que su alma se mezcló con algún dios rey de la no muerte, así que ahora hace un montón de cosas raras de zombies de sombra, pero obtuvimos un gran perro de eso, así que no es del todo malo. Después de hacerse amigo de un peludo y traumatizarse un poco más, se convirtió en un burócrata con su no todavía novio hombre guapo del gobierno. Luego hicieron una incursión en una mazmorra donde el tiempo se desordenó, por lo que estuvo desaparecido durante 6 meses a pesar de que solo fue como una semana para nosotros. Cuando regresó, trajo un montón de demonios con él y es básicamente su dios rey ahora al asumir el manto del tipo muerto cuya alma tiene. Hina hizo una pausa por un segundo. Creo que eso es la mayor parte. También se deshizo de las hormigas de Jeju y le dio una paliza, quiero decir, golpeó a un tipo tan fuerte que ahora es considerado el tipo más fuerte del mundo. Sí, eso lo cubre todo. ¿Alguna pregunta? Ella se quedó en silencio por un momento. No, creo que lo tengo. Espera, ¿en serio? Sonji, ella vive con nosotros ahora, siempre dice que omito partes clave de las historias. Sí. Estoy asumiendo que está sucediendo una de dos cosas. O esto es un sueño en coma, porque acabas de decir que mi hijo es un dios rey que habla con demonios, o el mundo se ha vuelto completamente loco. Ahora mismo, mi suposición es sueño en coma. Hina estaba a punto de corregirla antes de detenerse y reconsiderar. Honestamente, eso es justo. Es decir, te equivocas, pero las cosas, maldición, quiero decir, cosas. Las cosas se han puesto realmente raras bastante rápido, no puedo imaginar tratar de entenderlo todo al mismo tiempo. Jinuo realmente no se esforzó mucho en no decir groserías, ¿verdad? Sí, pensó que vivir el apocalipsis daba un pase libre para maldecir al respecto. Ella supuso que eso tenía sentido, incluso si no le gustaba particularmente la cantidad de lenguaje inapropiado que se usaba. Jinuo regresó, esta vez sin la anciana demonio, sus manos jugueteando un poco más de lo normal. Así que, tengo buenas noticias y noticias que no son malas, pero son muy intensas y podrían ser buenas o malas dependiendo de cómo te sientas al respecto. Hina se rió de su forma de hablar, las buenas noticias primero, tonto melodramático. Él ignoró por completo el comentario de Hina y continuó. La buena noticia es que estás completamente sana. Todos los signos de sueño eterno o atrofia han desaparecido y estás en óptimas condiciones. La otra noticia es que estás completamente sana. Todos los signos de degradación celular han desaparecido. ¡Genial! Él inclinó su mano hacia adelante y hacia atrás en respuesta al entusiasmo de Hina. Algo así. Básicamente, mamá, ya no envejecerás. Lo cual no es malo, pero la inmortalidad definitivamente no era el objetivo aquí y se siente mal hacerlo sin permiso.
Además, es bueno pero abrumador saber que es algo que existe, ya que se dio a entender que yo también podría vivir por siempre. Ella observó cómo su hijo explicaba que curó el envejecimiento, pero con la expresión de tratar de salirse de un problema mientras aún sostenía la caja de galletas que le había dicho que eran para más tarde. Mientras su mente intentaba reconciliar al pequeño pícaro que crió con lo que estaba sucediendo, ¿qué más podía hacer sino reírse de lo absurdo de todo? Lentamente se levantó de la cama y lo abrazó fuertemente. No tienes que preocuparte tanto. Resolveremos todo, pero por ahora, solo me gustaría ir a casa.